Doctor, hablamos de años investigándose y buscando una cura para el Alzheimer. En estos últimos tiempos, ¿de qué manera se ha avanzado? Sí, no hay una cura para la enfermedad de Alzheimer en el momento, pero sí hay medicamentos que pueden retrasar la progresión de la enfermedad. La FDA acaba de aprobar 2 productos para el tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad de Alzheimer, que son aducanumab y lecanemab. Son medicamentos muy costosos, pero que entrarán a Latinoamérica, me imagino, en los próximos 2 a 3 años. Sin embargo, contamos con medicamentos que tratan de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las familias que cuentan con un paciente con enfermedad de Alzheimer. El laboratorio FAPASA ha tenido la oportunidad de unir 2 medicamentos que ya existen en el mercado, como memantina y donepezilo, que van a venir en una cápsula de una vez al día, de tal manera que mejora la calidad de vida de los cuidadores, porque no tienen que dar 3 medicamentos en un día, sino un medicamento en una vez al día, y eso mejora la adherencia del tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Bien. Doctor, definitivamente podemos calificar como un gran avance de la medicina, de la ciencia, esta posibilidad de tratar de retrasar un poco esta enfermedad que, como usted decía, no tiene cura, ¿no? Sí, porque primero calculas que en 10 años el paciente que empieza con problemas de memoria, de hechos recientes y problemas en la denominación, en 10 años va a estar totalmente postrado, dependiendo totalmente para sus actividades de vida diaria, para comer, para asearlo, para ir al baño para el 1 y para el 2. Entonces, con estos medicamentos que retrasan la progresión de la enfermedad, tú tienes posibilidad de tener 20 a 25 años de progresión hacia el final de la enfermedad. Por lo tanto, es un gran avance. Sin embargo, estos medicamentos son muy costosos y también tienen muchos eventos adversos, así que lo que tenemos a la mano hay que saberlos usar. Doctor, ¿cuántos años estuvo investigando y preparando estas alternativas que, como usted decía, para mejorar justamente la calidad de vida de estos pacientes? Tienen muchos años de investigación, más de 50 años. Recuerda que cuando un medicamento llega a la comunidad de los pacientes, primero pasaron por fases preclínicas, estudiando en animalitos de laboratorio, luego pasan a la fase 1 de investigación, donde tú pruebas un producto para pacientes que no le caiga mal. Es decir, una persona normal sin la enfermedad lo prueba. Si no le hace efecto dañino, pasa a fase 2, donde ya estudias a pacientes con las enfermedades para ver cuál es el beneficio clínico y que tenga pocos eventos adversos. Y luego en la fase 3 son estudios multicéntricos a nivel mundial, donde se emplean muchos pacientes de diferentes países para demostrar que el beneficio es tan evidente como en la fase 2, y finalmente la FDA los aprueba en fase 3 para que lleguen a la comunidad. Es decir, que tras ello hay muchos años de investigación. Este medicamento que mencionaba de FAPASA ya está disponible en Paraguay. ¿Y cuál es su nombre comercial? Sí, ya está disponible en el mercado y se llama Eutebrol Duo. Eutebrol Duo contiene memantina y donepezilo, que venían por separado, y la gran satisfacción es que el producto disminuye su costo al unirlo en los dos. O sea, te costaba memantina tanto y te costaba donepezilo tanto, ahora al unirlos el precio baja, por lo tanto es de beneficio económico para las familias, y sobre todo que es mejor recordación de darle una vez al día que 3 veces al día. Por lo tanto, la mejoría en la calidad de vida es muy evidente. Tiene que prescribirlo un especialista en psiquiatría, en geriatría o en neurología, o médicos de atención en familia que estén entrenados en el diagnóstico oportuno, y eso ha sido valorado en los últimos días. Doctor, a veces en la jerga cotidiana hay como una confusión entre Alzheimer y demencia senil. ¿Podría aclarar cuál es la diferencia entre ambos diagnósticos? Es una pregunta muy importante, porque sí existe el término demencia, que significa deterioro cognitivo que afecta tu funcionamiento en el día a día. Y el término demencia senil existía en los años 1900, pero debe ser un término que debe ser desterrado, porque demencia más o menos sería pérdida de las habilidades cognitivas que afectan tu vida diaria, pero que tienen más de 65 años de edad. Demencia senil entonces no debería ser un término utilizado, porque presupone que las habilidades cognitivas se pierden por el envejecimiento, y es normal. Y eso retrasa el reporte de síntomas de las familias hacia los médicos. O sea, perder la memoria de hechos recientes y perder problemas en la denominación no es parte del envejecimiento. Esos son los inicios de la enfermedad de Alzheimer. Y si tú lo asumes como demencia senil, vas a llegar a la consulta médica cuando la demencia ya está avanzada, ¿no? O sea, deberíamos hablar de principios de Alzheimer, digamos. Cierto.
cuando ya tú defines demencia, es decir, perdió la habilidad cognitiva en memoria y compromete su actividad de vida diaria de tal manera que ya no puede trabajar o ya no puede cocinar porque no recuerda los ingredientes o no puede prender el televisor para cambiar de canal, y hay un compromiso en las actividades de vida diaria. Eso es demencia. La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Okay. El 60% de casos es enfermedad de Alzheimer, pero también podrías tener demencia frontotemporal, demencia de la enfermedad de Parkinson, demencia por medicamentos o demencia por falta de vitamina B12 o demencia por hipotiroidismo. Entonces hay que descartar mucho antes de definir a la demencia como una enfermedad de Alzheimer. Entonces yo sugiero que los especialistas no usen más este término demencia senil porque crea confusión. Doctor, ya que estamos hablando de las virtudes de este producto, de este medicamento, es importante que los profesionales médicos también se vayan actualizando para su prescripción, ¿no? Felizmente FAPASA tuvo la gran idea de entrenar a los médicos, neurólogos, geriatras, psiquiatras y médicos de atención primaria en el proceso de diagnóstico y utilizar las baterías adecuadas para llegar a un diagnóstico en el momento oportuno. Es decir, una persona que ya falla en la memoria de hechos recientes, que ya no puede denominar los nombres de los objetos comunes, hay que tomar atención y hacer unas pruebas especializadas, muy breves, muy sencillas, que en menos de 10 minutos tú dices, este paciente tiene algo, o este paciente no tiene nada, o este paciente ya tengo que iniciar el tratamiento. Doctor, el medicamento que va a tardar algunos años en llegar a lo que es Latinoamérica, ¿usted cree que después de ese medicamento puede seguir avanzando esta investigación para finalmente encontrar, no una cura, porque sabemos que es una enfermedad difícil de curar, pero algo que sea mejor de lo que ya estamos en teoría esperando? Sí, de hecho, estas estrategias que le llamamos las estrategias antiamiloides, es decir, lo que buscan es, en la enfermedad de Alzheimer se explica que es por dos proteínas anormales que se depositan en el cerebro, la proteína amiloide y la proteína tau. Lo que yo les comentaba, estos productos novedosos tratan el amiloide, es decir, te limpian de amiloide tu cerebro, en teoría debería mejorar los síntomas, pero también hay las estrategias anti-tau, es decir, quitar la proteína tau patológica para limpiar tu cerebro y mejorarlo. Esas son estrategias que se vienen estudiando y en el futuro podríamos tener noticias alentadoras. De hecho, también se demuestra en el día a día que disminuir los factores de riesgo es mucho mejor que tratar la enfermedad en sí, es decir, cuando tú tienes 35 a 40 años de edad, deberías evitar golpearte el cerebro, la cabeza con traumatismos craneales por accidentes de tránsito, por ejemplo, no ser hipertenso, no ser diabético, no estar estresado con el día a día, interaccionar socialmente, comer sano y hacer ejercicio aeróbico protege el cerebro de la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Y para las familias que tienen algún integrante que tiene o que tuvo Alzheimer, ¿cuál es la carga, digamos, genética? Generalmente te dicen, se salta una generación, o si el abuelito tuvo, es probable que lo tenga también el padre. ¿Cómo va eso? Sí, es una pregunta muy importante porque solo el 5% de casos de enfermedad de Alzheimer se atribuyen a la carga genética. Y es muy particular que la enfermedad que va a ser hereditaria es la persona que empezó antes de los 50 años de edad. Es decir, si tu familiar empezó la enfermedad a los 45 años de edad y se muere a los 55 años de edad, esa persona va a tener altas probabilidades de ser una enfermedad genética, de tal manera que tienes 1 de 4 posibilidades de que sus hijos tengan la enfermedad. Mientras que si esta enfermedad empieza después de los 65 años de edad, suele ser esporádica. Tienes 1 de 100 posibilidades de que sea genética.